Muy buenas tardes a todos. Ya llegó ahora el momento de la predicación del Evangelio, esta predicación expositiva que vamos a llevar el día de hoy, en este hermoso domingo, un poquito nublado por aquí por Celaya. Les mando muchos saludos a todas las personas que nos han estado viendo en vivo y también muchos saludos a todas las personas que nos van a ver en la repetición, a todos aquellos que han sido fieles seguidores, ¿verdad?, de nuestro canal. Pero no es tanto que sean seguidores de nuestro canal o de nuestro ministerio, sino que yo sé que son seguidores de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que predicamos en este ministerio, a Jesucristo. No predicamos una religión, no predicamos un ministerio, no predicamos a algún pastor ni alguna doctrina específica. Predicamos a Jesús el Cristo. Él es la doctrina que predicamos porque Él es el verbo, Él es la palabra de Dios, Él es la Biblia, porque así lo dice precisamente la misma Escritura. Entonces, cuando predicamos la Sagrada Escritura, estamos predicando a Jesús el Cristo. A ese es al que predicamos en el ministerio, y el día de hoy pues no va a ser la excepción. Hoy vamos a predicar a nuestro Señor Jesús a través del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan que hemos estado llevando a cabo todas estas semanas. Hace 8 días terminamos con el capítulo 4 y el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 5, Juan 5:1, así que vayan a sus Biblias, por favor, ya sea que abran sus Biblias o que prendan sus Biblias o que estén, los que están aquí presentes, que estén muy atentos al monitor, aquí a la pantalla, porque se van a estar presentando ahí las escrituras, porque precisamente esa es la intención de la predicación del Evangelio. El que la Sagrada Escritura tiene que estar presente. No podemos estar diciendo que predicamos a Jesús si no está presente la Sagrada Escritura. Entonces, aquí en Juan 5:1 encontramos una porción en donde nuestro tema va a tener por título ¿Quieres ser sano?, con signos de interrogación. ¿Quieres ser sano? Ese es el título de nuestra predicación. Oigan, dejaron abierta la puerta. Entonces aquí en Juan 5:1 vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura para que esa sea la base de nuestra predicación y en ella podamos escudriñar lo que Dios nos quiere decir a ti y a mí el día de hoy. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a orar. Padre Celestial, en estos momentos nos disponemos a escudriñar tu Sagrada Escritura, a dar la predicación de tu Evangelio, Señor, en este domingo, en el cual rogamos a ti, Señor, que tu predicación sea completamente inspirada desde el fondo de tu corazón hasta el fondo de nuestros corazones también, Señor. Que esta palabra
no venga de hombre, Señor, que queden anulados completamente todos mis sentimientos, que queden anuladas completamente mis emociones, para que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea tu palabra, sea esa inspiración divina de lo alto, la que nos traiga el día de hoy consejo, la que nos traiga el día de hoy instrucción, la que nos traiga el día de hoy revelación, Señor. Y también, Padre mío, esa consolación que cada uno de nosotros necesitamos a través de la sagrada palabra. Es tu santa palabra, Señor, la que se predicará el día de hoy, y te rogamos que la bendigas y que bendigas nuestras vidas también, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, ¿podrían hacer el favor de bajarle un poquito ahí a un principio se sentía muy rico así en ese nivel, pero ahorita ya se siente muy frío. Gracias. Bueno, pues aquí estamos viendo una escritura muy conocida, en donde ocurrió un acontecimiento milagroso detrás de algo que se supone que también estaba siendo milagroso. Este lugar de Betesda, que se traduce al español casa de misericordia o casa de gracia, en ese lugar pues era como decir un hospital, ¿no? Cuando tú llegas a un hospital, pues te encuentras con una serie de personas que están enfermas y que están esperando, ¿verdad?, ahí a que puedan ser atendidas. Y más ahorita, ¿verdad?, en estos tiempos de coronavirus, en donde llegas y los hospitales están totalmente saturados. Y bueno, pues ese lugar, como dice aquí la escritura, donde había 5 pórticos, un lugar que había sido construido muchos años atrás, en la época de Nehemías. Por ahí en el libro de Nehemías vemos que un grupo de sacerdotes, dirigidos por el sumo sacerdote, construyeron ese lugar en donde estaba aconteciendo en estos momentos una historia que fue muy sonada, no solamente en aquellos tiempos, sino en la actualidad. Se habla mucho precisamente de esta anécdota que aconteció con nuestro Señor Jesús cuando subió a Jerusalén. Él subió a Jerusalén, como aquí lo dice, porque había una fiesta. Aquí no especifica cuál era la fiesta, pero se supone que se estaba festejando la Pascua. Entonces sabemos que nuestro Señor Jesús, como celoso de todas las tradiciones judías, porque Él era obediente a todo lo que sus tradiciones decían, no porque Él supiera que fuera lo más importante, sino porque Él quería ser obediente a todo lo que se necesitaba ser, ya que había mucha gente que miraba precisamente todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Entonces, aquí Él, al estar ahí en Jerusalén, llega a este lugar en donde se encuentra con este paralítico y vemos un acontecimiento muy especial. Por principio de cuentas, vemos algo que a lo mejor algunos podrían decir que era algo de parte de Dios, porque la verdad la mayoría de la gente, como está dentro de la Biblia y como Juan lo está diciendo casi de una manera afirmativa, de que era un ángel el que estaba llevando a cabo esos milagros, pues la gente puede pensar que eso venía de parte de Dios. La Biblia no nos dice directamente si era de parte de Dios o no era de parte de Dios. Lo que sí podemos saber es que la Biblia no nos dice que todos los ángeles sean buenos, ¿verdad? Sabemos que hay ángeles caídos que podrían estar haciendo imitaciones, que podrían estar haciendo una serie de cosas para confundir a la gente y que la gente pudiera pensar que eso venía de Dios. Pero lo que sí sabemos perfectamente bien en la Escritura, que quien sí venía de Dios era nuestro Señor Jesucristo. Y Él no venía como un simple milagrero, ¿verdad? Como lo hemos estado diciendo semanas anteriores. Él no venía simplemente
a mostrarle a la gente el poder milagroso que él podía cargar, ¿verdad? En su esencia, en su unción, en sus manos, en ese poder que muchas veces la gente piensa que uno puede tener de una manera media mística o esotérica. No, nuestro Señor Jesús, Él es Dios. Nuestro Señor Jesús, Él en esos momentos no se está presentando como un milagrero o como un simple ángel que viene y que a unos cuantos les dice, a ver, a este que corra más rápido, a este sí le voy a dar el milagro. El otro, bueno, pues se quedó sin el milagro, como desafortunadamente algunos piensan que así es como trabaja el Espíritu Santo. Y en verdad que hay veces que la gente dice, se fue la unción, ya, se acabó la unción y ya no hay milagros, ya. Y no, la verdad es que la Biblia no nos muestra eso. Entonces, ¿qué quiero decir que con esto que estoy comentando? Que no podemos decir que ese ángel que removía las aguas era de Dios. No podemos decir que esa fe que la gente tenía en ese lugar llamado Betesda fuera un lugar que Dios hubiera consagrado para que se llevara a cabo esos rituales milagrosos. No, de hecho, yo puedo decir a través de lo que hemos entendido en la Escritura y que hemos entendido el carácter de Dios, Dios no se mueve de esa manera. Allí yo creo que era un plano totalmente religioso, porque fueron religiosos los que construyeron ese lugar, fueron religiosos los que mostraban y daban la historia de que era un ángel, porque la Sagrada Escritura no decía que de esa manera era como se iban a llevar a cabo los milagros. Pero bueno, lo importante de todo esto no es tanto que si era un ángel bueno o un ángel malo el que hacía sus milagros. Lo importante no era si venía de parte de Dios o venía de parte de los hombres o qué sé yo. Lo importante es que llegó aquel que verdaderamente trae sanidad a las personas. Y no estamos hablando de una sanidad natural solamente como lo hacía él. Hizo muchas sanidades naturales, las sigue haciendo, sigue sanando nuestro Señor Jesús las enfermedades de todos los seres humanos. De hecho, yo creo que muchos de los que escucharon el título de esta predicación dijimos, sí, yo quiero ser sano. ¿Quién no quiere ser sano, verdad? De las enfermedades que podamos llegar a tener en nuestro cuerpo. Yo quiero ser sano. Pero, como lo sabemos a través de la predicación de la Biblia, la importancia que nuestro Señor Jesucristo le da a la sanidad física es totalmente minúscula a lo que realmente Dios le da importancia, que es la redención de nuestros pecados. Porque a final de cuentas, si nuestro Señor Jesucristo pensara que la sanidad de nuestro cuerpo fuera tan importante, yo creo que Jesús no hubiera hecho unos cuantos milagros de sanidad cuando Él estuvo aquí. Él hubiera sanado absolutamente a todas las personas del mundo. ¿Por qué? Porque Él tiene ese poder. Así como Él tiene el poder de con su palabra decir que se haga el sol y se hace el sol, de decir con su palabra que se haga el universo entero y se hace el universo entero, Él con su palabra, Él podría sanar a todos los seres humanos de las enfermedades que tenemos. Pero esa no es la prioridad celestial, esa no es la prioridad del reino de los cielos. La prioridad del reino de los cielos es que seamos sanos en nuestro corazón, seamos sanos del pecado, seamos salvados de la ira de Dios. Esa es la verdadera intención de Dios. Así que nunca pongas tu esperanza en lo que un hombre, un ángel o tú mismo puedan hacer por ti. Eso es importantísimo que lo entendamos tú y yo. Cuando vemos lo que sucedió con este paralítico, él tenía un conflicto tremendo en lo que es la fe, lo que es la verdadera convicción. Y no porque fuera una mala persona, sino porque es lo que la religión te enseña. Y bueno, vamos a escudriñar lo que acabamos de leer. Vamos a leer Juan 5, 1 al 4, para que corroboremos qué era lo que estaba pasando con este hombre.
Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. La verdad es que pues yo creo que cualquiera que supiera eso, como ha pasado también en los tiempos modernos, ¿verdad? Que de repente en algunos lugares te llegan a decir: venga aquí y pare de sufrir, o venga a tal lugar y con el agua que le echemos, es un agua bendita con la cual se le van a desaparecer todos sus problemas, o haga este rito con el cual usted va a salir de esas hechicerías que le han hecho, o bébase estos menjurjes, porque con estos menjurjes que usted se va a beber, en ese momento también va a desaparecer todo lo que han hecho en su contra, y una serie de cosas, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que la gente hace para tratar de salir de sus problemas, para tratar de salir de sus enfermedades, muchos incluso para tratar de salir de los vicios, para tratar de salir de ese hábito pecaminoso que puedan llegar a tener. Hay muchas cosas que la gente hace, pero pues la verdad es que el hombre siempre ha construido medios para ganar el favor de Dios. Eso es una de las situaciones con las cuales el ser humano siempre se ha encontrado y siempre se encontrará, o nos encontraremos, porque la verdad es que cuando yo en lo personal no conocía de Jesucristo, pues cualquier cosa que me dijeran que me pudiera ayudar a tener riquezas, pues yo trataba de llevarlas a cabo. Si me decían que si le entraba yo a las cosas del Feng Shui, pues ahí iba y compraba, ¿verdad? Ahí algunos objetos, algunos fetiches, para que por medio del Feng Shui pudiera cambiar mi vida, ¿verdad? De negativa a positiva. Por ahí de repente me decían que si hacía yo ciertos rituales, de esa manera yo iba a agradarle a Dios y iba a ganar sus favores, y los hacía. Me decían que si yo practicaba una religión y hacía todos los rezos y las cosas que esa religión me dictaba, de esa manera yo iba a estar bien delante de Dios. Y la verdad, como muchas veces les digo, cuando tú no lees la Biblia, cuando tú no tratas de conocer la verdad, te vas a hacer esclavo de todo lo que te diga la demás gente. Si tú no conoces lo que realmente la Sagrada Escritura te dice acerca de tu salvación, acerca del reino de los cielos, acerca de lo que a Dios le agrada y de lo que no le agrada, pues vas a estar a expensas de lo que alguna religión te pueda decir. Y cuando menos te das cuenta, pues vas a caer en herejías, vas a caer en una serie de situaciones que en vez de que te lleven a agradarle a Dios, lo estás agrediendo, lo estás insultando, te estás alejando cada vez más de una vida piadosa, de una vida relacionada con Dios. Y bueno, aquí en Juan 5:5 dice la Escritura: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Precisamente ese es el título de nuestra predicación del día de hoy. ¿Quieres ser sano? Es una pregunta que a todos los que están viendo esta predicación Dios nos hace. ¿Realmente queremos ser sanos?
Pero queremos ser sanos ¿de qué? Claro, como ahorita lo estábamos diciendo. Yo quiero ser sano de las enfermedades que tiene mi cuerpo. Y yo sé que muchos de los que están aquí, de los que nos están viendo, si tienen enfermedades, que bueno, pues yo creo que el 90 y tantos % de los seres humanos tienen enfermedades, ya sean chiquitas o grandotas, pero siempre hay alguna enfermedad que por allí nos está quitando la paz y la tranquilidad, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, todos queremos ser sanos, pero la verdad es que hay veces que nuestra manera de comportarnos pareciera que no. Por eso es que, miren, aquí cuando Jesús le hace esa pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? Como que suena así como una pregunta burlona, ¿verdad? A lo mejor como que, pues, ¿cómo no va a querer ser sano? Pues si ha estado allí formado 38 años, es un hombre que no puede caminar, ¿cómo no va a querer ser sano? Bueno, pues a lo mejor ustedes van a pensar que fue una pregunta desatinada, pero la verdad es que pongámonos a reflexionar. Hay veces que las personas dicen, yo quisiera ser sano de la enfermedad que tengo. Tengo cirrosis. Sin embargo, esas personas siguen haciendo todo lo necesario para que su hígado se siga perjudicando. Hay personas que dicen, quiero ser sano de la diabetes. Tuve que decirla porque es la más común que hay ahorita y sobre todo en México. Y siguen comprando sus refrescos con muchísima azúcar, siguen comiendo todo lo que les sube la glucosa. Entonces, te pueden decir, quiero ser sano, ¿verdad? Porque ¿quién quiere estar enfermo? Sin embargo, dan una muestra de que la verdad es que no quieren ser sanos. Lo mismo sucede con la salvación, con la sanidad espiritual, con la sanidad del alma. Muchos dicen, yo quiero irme al cielo, yo no quiero irme al infierno. Sin embargo, no hacen nada por visitar al médico de médicos llamado Jesús de Nazaret. Porque aquí lo estamos viendo, Él es el médico de médicos. Allí en Bethesda habían muchas personas que a lo mejor ayudaban a algunos a que se metieran. ¿Por qué? Porque este hombre era paralítico, sin embargo, ahí dice una pequeña lista y entre esa lista habían muchos invidentes que no podían llegar tampoco por sí mismos al estanque. Habían ciegos, ¿verdad? Entonces, a un ciego también lo tenían que dirigir. Entonces, había una serie de personas que era necesario que ayudaran a las personas a que se metieran al estanque. De la misma manera, sabemos que hay muchos médicos en un hospital que te ayudan para poder curar alguna enfermedad. Sin embargo, si tú realmente no quieres ser sano, la verdad es que Jesucristo no puede hacer nada por ti. Lo único que a Jesucristo le limita es que la voluntad que Dios nos dio a cada uno de nosotros se use para decirle sí o para decirle no a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que entender que cuando Jesús dijo esta pregunta, no fue una pregunta incongruente, sino todo lo contrario. Por eso es que es el título de nuestra predicación. Él quiso ver si realmente él no le estaba pasando lo mismo que al faraón de Egipto. No sé si ustedes se acuerden cuando él estaba siendo atacado por todas las plagas que Dios le estaba mandando a faraón porque no quería dejar libre al pueblo de Israel. Y cuando Moisés va y le dice, ¿qué es lo que has decidido? Y faraón dijo, ya me di cuenta que efectivamente tu Dios es el Todopoderoso. Dile por favor que ya no quiero más de estas plagas. Ya no quiero que estas ranas estaban
llenos de miles de ranas en Egipto que estaban dándoles muchos problemas. Y Moisés le dice, ok, entonces, ¿quieres que en este momento se vayan las ranas? ¿Y cuál fue la respuesta de Faraón? Le dijo, no, mañana. Estoy parafraseando, ¿verdad? Porque sé que con esas mismas palabras no se dijeron las cosas, pero eso fue lo que sucedió con Faraón. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene ese gravísimo problema. Hay veces que a la gente los evangelizamos y les hablamos de la importancia de que vengamos en arrepentimiento y fe delante de Jesucristo para que esas personas puedan ser salvas, para que si tienen tanto temor del infierno, si tienen tanto terror de la ira de Dios, pues vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y la gente nomás nos da el avión. La gente muchas veces te dice, sí quiero conocer de Jesucristo, pero a la mera hora, cuando ya se les está presentando la verdadera oportunidad de venir a Cristo, renuncian a Él. Por eso fue la pregunta, ¿quieres ser sano? Cuando no tienes la luz de Cristo, quieres seguir viviendo en las tinieblas. Esa es la verdad de la humanidad. Cuando tú estás en un lugar totalmente en obscuridad y de repente te llega un lamparazo, te sientes dañado por esa luz que te llegó tan repentina. Pero solamente los mediocres o los que realmente no quieren progresar en la vida, los que realmente no quieren vivir en la luz, se regresan a la cueva en donde se sentían cómodos con sus vicios, se sentían cómodos sabiendo que se iban a ir al infierno, se sentían cómodos con vivir en el pecado. Solamente esas personas son las que se regresan a la oscuridad. Pero si tú verdaderamente conoces a Cristo, Cristo es la luz. Y ya no vas a querer regresar a las tinieblas jamás. Entonces, eso es precisamente lo que aquí nuestro Señor Jesucristo le estaba mostrando a ese paralítico de Betesda. Pero todo esto tenía una trascendencia mucho mayor. O sea, aquí no se trataba de que Jesús quería simplemente sanar a un paralítico en día de reposo en Betesda para que toda la gente se diera cuenta. No, Él quería precisamente con eso darnos un prototipo de lo que estaba Él haciendo con el mundo entero y principalmente en esos momentos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a querer ganarse el favor de Dios a través de sus obras, así como lo estaban haciendo allí. Querían ganarse la sanidad a través de poder llegar a un estanque en donde la mano humana les podía ayudar, en donde sus propias fuerzas los podían llevar al estanque y pudieran sumergirse y ganarse el favor de Dios. Eso es a lo que estaba acostumbrado Israel, y eso es a lo que está acostumbrado México, y eso es a lo que está acostumbrado todos los seres humanos. Pero precisamente Dios nos quiere decir el día de hoy, ¿realmente quieres ser sano? Tú no te vas a poder sanar, los hombres no te van a poder sanar, la religión no te va a poder sanar. Eso es lo que hoy debemos de comprender claramente. Solo hay una fuente de agua viva que nos puede sanar. Y no sanar por un ratito, no sanar por 20, por 50, 100 años, sino eternamente. Eso es lo que ofrece nuestro Señor Jesucristo en esta predicación que estamos escudriñando el día de hoy. Juan 5:7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende
antes que yo. ¿Se dan cuenta cómo nuevamente este hombre regresa a la religiosidad? Jesús le está diciendo, ¿quieres ser sano? Y él luego, en vez de pensar en la gracia de Dios, bueno, pues no conocía realmente con quién estaba tratando. Entonces, ¿qué sucede? Que es normal que quien no conoce a Jesucristo busque la solución en cualquier cosa. Personas, en religiones, en ídolos, en esoterismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es normal. Si no conoces a Jesucristo, es normal que en el momento en que se te presente un problema, luego quieras acudir a cualquiera de estas cosas que acabo de decir o a muchas otras cosas más. Que luego quieras pensar en algún ser humano que te pueda sacar de tu problema. ¿Quieres pensar en algún santo a cual le vas a rezar? Como hace 8 días lo dije, ¿verdad? Algunos tienen santos para cada cosa. Ídolos, los santitos, las vírgenes, son ídolos. Esos que le ofenden tremendamente a Dios. Y aunque los temas no se han dirigido específicamente a la idolatría, pero todos estos temas van muy de la mano a la idolatría, porque precisamente eso fue lo que vino a tumbar inmediatamente Jesús en el momento en que inició con su ministerio público. Lo primerito que él empezó a hacer es a derribar la idolatría de la gente, porque la idolatría trae muchas cosas y ahorita lo vamos a seguir viendo. Pero ¿qué sucede? Que hay muchas personas que tienen ese gravísimo problema que este hombre tenía. En cuanto Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Luego pensó en que un hombre lo podía ayudar. Es que no hay ningún hombre, ningún ser humano que me pueda ayudar. Cuando que se le estaba presentando una ayuda divina, se le estaba presentando el único que lo podía sacar de esa enfermedad física, pero lo más importante, de esas tinieblas del pecado en el que se encontraba ese hombre, de esas tinieblas, esa oscuridad del infierno en la que se encontraba ese hombre y que precisamente era el futuro que ese hombre tenía. Cuando Jesucristo se presentó con él, no solamente lo sanó físicamente, también sanó su alma, porque eso es lo que hace Jesucristo, sanar nuestra alma. Y bueno, ¿qué dice Dios acerca de esta manera que tenemos los humanos de llevar a cabo en nuestras problemáticas cuando estamos buscando la ayuda del hombre, cuando estamos buscando la ayuda de un ídolo, cuando estamos buscando la ayuda de una religión o cuando estamos buscando la ayuda del esoterismo, de algún amuleto que es muy similar, ¿verdad?, a todas las cuestiones idolátricas? ¿Qué es lo que Dios nos dice sobre eso? Acompáñenme a Jeremías 17:1. ¿Podrían apagarlo? Ya, apagarlo. Ya está. Muchas gracias. En Jeremías 17:1, y vamos a leer toda la cita hasta el 14, porque es sumamente importante lo que aquí Dios nos quiere enseñar, porque aquí vemos, a través de los profetas del Antiguo Testamento, vemos el carácter de Dios y vemos precisamente muchas de sus promesas y muchas de sus advertencias, que son también para la iglesia, son también para todos los que practicamos la vida piadosa que Jesucristo nos ha mostrado, porque esto es la ley moral de Dios. Esto no nos están hablando de rituales, ¿verdad? Los rituales, eso sí, ya desaparecieron para la iglesia. Los rituales del antiguo pacto desaparecieron para la iglesia, pero la ley moral nunca va a desaparecer. Esa es precisamente la que debe de estar grabada en el corazón de todos los hijos de nuestro Señor Jesucristo.
Y aquí en Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá, que en este momento en vez de decir el pecado de Judá, yo voy a decir el pecado de México, está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Antes de que prosiga, cada que la palabra dice de sus altares, está hablando precisamente de esa idolatría que la gente tiene. Miren, nunca vamos a encontrar en la doctrina cristiana, en la doctrina que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo nos dejaron, nunca vamos a encontrar que alguno de los apóstoles o nuestro Señor Jesucristo nos haya dejado la instrucción de ponerle veladoras a algo o a alguien. O sea, con esto tú puedes llegar a detectar una manera, porque hay muchas más, pero una manera de que hay idolatría en tus prácticas que llegas a tener. Si tú le pones veladoras a algún objeto, si tú le pones veladoras a alguna imagen, si tú le pides deseos, eso ya es idolatría. Entonces, cuando dice de sus altares, a eso se refiere, porque sabemos perfectamente bien lo que es un altar, que pones algo, lo llenas de veladoras, te le hincas, le pides favores, le llevas flores, porque le llevas ofrendas, eso es un altar. Entonces, a eso se está refiriendo. Entonces dice, sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Los apóstoles ni Jesús nunca le hicieron altares absolutamente a nada ni a nadie. Amén. 2. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional por si ven que algunas palabras no coinciden con la Reina Valera. Dice, bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos, de sus imágenes de acera sobre altas colinas. Cualquier parecido a la verdad es pura coincidencia, o pura diosidencia. Aquí en Celaya hay uno así bien parecido, allá a la entrada de Celaya ahí encuentras un árbol y todo lo que aquí dice más o menos. 3. Y sobre mi montaña a campo abierto entregaré como botín tu riqueza. O sea, Dios les está diciendo lo que va a hacer en contra de los mexicanos, no, perdón, de los de Judá. Pero, como les dije, también de todos aquellos que se identifiquen con esto. Y sobre mi montaña, luego dice, entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos por todos tus pecados en todo tu territorio. Por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Te haré esclava de tus enemigos en un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre. Así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Muchas personas, cuando llegas y les predicas del evangelio para que su vida pueda cambiar, cuando tratas de hablarles de la bondad de Jesucristo, cuando ni cuenta se dan, y en vez de pensar que les está llegando el bien, te agreden y piensan que tú eres el malo, piensan que tú eres un metiche, piensan que tú eres un religioso, piensan una serie de cosas en contra de ti. ¿Por qué? Porque estás tratando de llevarles el bien. Luego dice, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio.
¿quién puede comprenderlo? En la Reina Valera dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. Trono de gloria, exaltado desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Señor, tú eres mi esperanza, la esperanza de Israel. ¿La esperanza de quién? De México. La única esperanza de México es Dios. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Quedará como algo escrito en polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria al Rey. Esta cita que acabamos de leer de Jeremías, que me encanta, es precisamente el preámbulo del acontecimiento que pasó en Betesda. Aquí estamos viendo claramente lo que Jesucristo está viniendo a presentarles a los israelitas, lo que les está presentando al paralítico de Betesda. ¿Qué es lo que le está presentando? El que aquel que confía en los hombres va a ser maldecido, va a tener problemas, como este hombre que 38 años de su vida estuvo tratando de ganar el favor de Dios a través de la ayuda del hombre y fue maldito durante 38 años. Fue a demostrarles que ese era un simple estanque lleno de agua estancada, valga la redundancia. Jesús es el manantial de agua viva, como se lo dijo a la samaritana. El que beba de él no tendrá sed jamás. Ese es Jesús de Nazaret. Ese es el Redentor. Como dice aquí, sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Está hablando de Jesús. Está hablando del Rey de Reyes. Está hablando de nuestro Señor. La idolatría es la madre de la superstición, de la autonomía, de la religiosidad, herejía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Jesucristo es tu Señor, no necesitas ningún mediador limitado para obtener tu sanidad. ¿Y por qué estoy hablando, como les dije nuevamente, de la idolatría? Porque cuando tú tienes esa situación supersticiosa de pensar que un amuleto es el que te puede ayudar, cuando tú tienes esa superstición de que un aceite ungido te va a quitar tus enfermedades, algunos hermanitos se han acercado a mí y me han dicho que traen un aceite para que se los unja, porque hay unas tradiciones dentro de la iglesia evangélica. Perdónenme, hermanos, pero eso no es lo que nos enseña la Escritura. Yo les he dicho, no puedo ungir tu aceite. ¿Por qué? Porque ningún objeto te va a dar el favor de Dios. Y dicen, es que con este aceite, si usted me lo unge, en otras religiones dicen, traigo el agua para que me la bendiga. Y si yo me aviento ese aceite aquí en la frente,
o lo pongo en las paredes de mi casa, ya voy a estar libre de todo mal. Eso es superstición. Dentro de la iglesia evangélica hay muchísima superstición, más que en muchos otros lugares. Aquí no estamos hablando de que una religión sea buena, una religión sea mala, no. Es más, todas las religiones las han hecho los hombres. Y como aquí estamos viendo claramente lo que dice la Biblia, maldito el hombre que en el hombre confía. Si tú confías en una religión, estás confiando en el hombre. Porque la Biblia no nos habla de ninguna religión que Jesucristo haya formado. Y si realmente tú piensas eso, dime en qué cita la podemos encontrar. Jamás Jesucristo dijo, yo vine a formar la religión fulanita de tal con la cual serán salvos. No, Él es la salvación. Él es el agua viva que nos va a dar la oportunidad de ser sanos. Si tú realmente estás en Cristo Jesús, repito, no vas a necesitar de ningún mediador, no vas a necesitar de estar practicando ritos religiosos, no vas a necesitar colgarte algo aquí que te esté cubriendo, protegiendo. No vas a tener que hacer rezos esotéricos también, como me cubro con la sangre de Jesucristo. Eso nunca lo vas a encontrar en la Biblia. Jamás vas a ver que uno de los apóstoles ha dicho, espérate Juan, Andrés, Pedro, espérense. No vamos a salir a nuestras misiones antes de cubrirnos con la sangre de Jesucristo, porque si no nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, nos va a llevar el catre. No, nunca vas a encontrar eso. Porque ellos no necesitaban cubrirse con la sangre de Jesucristo. Ellos ya estaban llenos de la sangre de Jesucristo. Ellos tenían ese privilegio que tú y yo podemos tener cuando verdaderamente hemos venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Vamos a tener esa presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. No necesitamos mediadores, no necesitamos supercherías, no necesitamos un rezo específico. Tengo que hacer el rezo fulanito de tal para que de esa manera. No, necesitamos orar. Y orar es tener una relación continua con nuestro Dios, una relación en la cual hablamos, dialogamos con Él. Pero ¿cómo? También escuchando su voz, no solamente nosotros diciendo, escuchando su voz a través de la Escritura. Y ya para terminar, Juan 5:8 dio nuestro Señor Jesucristo a este hombre de Betesda lo que a ti y a mí nos quiere dar también. Le dijo así Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Eso es lo que el Señor te está diciendo a ti. Es lo que Jesucristo me está diciendo a mí. Levántate y anda. Toma tu lecho. O sea, toma aquel transporte que tú tenías. Toma aquella ayuda con la cual tú pensabas que de esa manera podías llegar a algún lugar. Y anda. ¿Cómo? No por tu propio pie. Por el pie de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia de nuestro Señor Jesucristo. No porque se lo merecía ese hombre. Ese hombre no se merecía nada. Aunque tenía el 38 años allí formadito en Betesda, él no se merecía nada. Pero por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él llegó a darnos el prototipo de lo que está sucediendo en todas las naciones, en estos momentos. Podemos buscar 1000 maneras de restaurar nuestras vidas y existe solamente una. En Cristo hay redención, restauración y vida eterna. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Solamente hay una persona. Jesús el Cristo.
solamente hay una fuente de agua viva. Solamente hay un manantial de aguas vivas. Solamente hay un cordero que fue inmolado para la salvación y para la redención del mundo entero. Pero el mundo y yo y los que estamos aquí queremos seguir buscando 20,000 maneras para ganarnos el favor de Dios. Queremos estar haciendo rituales, queremos estar adorando a hombres, queremos congraciarnos con quien no lo debemos de hacer. Solamente necesitamos congraciarnos con nuestro Señor Jesús. Él es el doctor de doctores, el médico de médicos, el Señor de señores, el Rey de reyes, el sanador. Él puede sanar todas nuestras dolencias, pero no como muchas veces nosotros pensamos que Él sana. Él no necesita imágenes, no necesita amuletos, no necesita esotería, no necesita misticismos para cumplir con lo que Él quiere cumplir en tu vida. Él lo único, más bien nosotros, lo único que necesitamos es venir con un corazón contrito y humillado delante de nuestro Señor, amándolo. No te voy a decir cómo Él nos ama, porque va a ser imposible que nosotros lleguemos a ese nivel de amor, pero sí amándolo con honestidad. Que nuestro corazón tenga ese fervor, esa pasión de agradarle a Él, no a los hombres, no a nosotros mismos, no a la religión, sino a nuestro Señor Jesús. Padre eterno, muchas gracias, Señor, porque en esta tarde nos has hablado, Padre. Nos has hecho una pregunta en la cual creo que todos te hemos respondido: sí, Señor Jesús, quiero ser sano. Pero Padre eterno, danos la oportunidad de poder demostrar que queremos ser sanos, haciendo todo lo necesario para buscarte de una manera ferviente, para buscarte honestamente, Señor, para apasionarnos verdaderamente por ti, por tu evangelio, por las almas perdidas, Señor. Quiero ser sano, Jesús. Sana nuestras dolencias, Padre. Sé que en estos momentos tú puedes sanar al enfermo, y muchos que nos están viendo por internet en este momento pueden pedirle sanidad a Dios. Claro, porque Él nos puede sanar de la misma manera que lo hizo con el paralítico de Betesda. Él nos puede sanar. Él puede quitar esas enfermedades físicas que hay en nuestro cuerpo. Pero lo más importante es que nos sane el alma. Lo más importante es que quite de nosotros el pecado aterrador, el pecado que nos aleja de Dios, el pecado que no nos permite ir al reino de los cielos. Señor, apiádate de nosotros, Padre. Señor, apiádate del mundo entero, Padre. Apiádate de Celaya, Señor. Te necesitamos, Jesús. Necesitamos tu misericordia. Necesitamos tu sanidad, Padre. Señor, no podemos llegar por nuestro propio pie a la gracia redentora. No podemos llegar por nuestro propio pie a la libertad, Señor, del pecado. No podemos, Padre. Ten misericordia de México, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. En
el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.